como el cierre de lo que es nutriente en monogástrico y rumiante. ¿Alcanzó a rendir el cuello usted o no? ¿De qué? ¿Alcanzó a rendirlo? Llegué recién. Ya, pues voy a bajarlo rápido porque con lo que es digestión y metabolismo, que son cosas que se supone que ya vienen de otros cursos, pero que hay que cerrarlo, está en el sílabo, digamos, y también algunos de sus compañeros me han indicado que el fisio, en bioquímica están los, yo creo que están bien, pero el fisio, no sé. No sé. Yo no me ¿Cómo acuerdo. está el fisio? ¿No? Sí, claro, pero ¿cómo está su conocimiento de fisiología? ¿Bien? Entonces, chiquillos, como ustedes bien saben, el sistema digestivo es la puerta de entrada al nutriente. De hecho, el sistema digestivo está adaptado, lógicamente, para la digestión y para la absorción de nutrientes. Una vez que los nutrientes son digeridos, entendiendo por digestión la disminución de tamaño de partículas, ¿cierto? Disminución de tamaño de partículas, disminución de peso molecular, pueden ser absorbidos. O sea, primero tiene que haber un proceso de reducción, de pasar de polisacárido a monosacárido, de proteína a aminoácido, de triglicérido a ácido graso. Una vez que ocurra eso, puede venir la absorción. Bueno, una vez que se absorben los nutrientes, estos nutrientes son enviados al sistema circulatorio. Me refiero a sangre y sistema linfático también, participan. Llegan a los tejidos, donde posteriormente son utilizados, ya sea para anabolismo o catabolismo, que es la segunda parte de la trazabilidad. ¿Sí? La primera parte es la digestión y absorción, y la segunda parte es anabolismo catabolismo. Ya, ¿lo tiene ya? Sí. Ya. Entonces, como pueden ver, la entrada de nutrientes corresponde a la vellosidad y microvellosidad intestinal. Estos nutrientes entonces van a ser transportados a los tejidos, donde van a ser utilizados, y los desechos van a ser eliminados, ya sea por vía renal o por, en el caso, por ejemplo, de gases, o el eructo en el caso de los rumiantes. ¿Sí? La digestión entonces consiste en la reducción de nutrientes complejos a moléculas simples. Como se ve en este monito, ¿cierto? Es bien simpático. Nuestras moléculas grandes, ¿cierto? En todo el sistema digestivo, y van quedando moléculas simples, las cuales van a ser absorbidas. La absorción es el proceso, entonces, mediante el cual estas moléculas simples son transportadas a través del epitelio intestinal. ¿Ya? Este proceso ocurre principalmente en el estómago y el intestino delgado. ¿Ya? Es ahí donde se produce la digestión y absorción, principalmente de hidratos de carbono, proteína y grasa. ¿Cierto? El intestino está adaptado anatómicamente para esto. Ustedes en su asignatura de cuerpo animal seguramente vieron la estructura del intestino, vieron cómo se forman estos pliegues circulares, llamados pliegues de Kerckring, un nombre extraño. Sobre estos pliegues de Kerckring se forman las vellosidades intestinales, ¿cierto? Vellosidad intestinal, y sobre la célula intestinal se forman estas microvellosidades. ¿Sí? Entonces tenemos tres niveles de plegamiento o formas de aumentar la superficie para absorción.
que es el pliegue de Kerckring, ¿verdad? Que es la vellosidad y la microvellosidad. En el intestino delgado principalmente ocurre esto, obviamente, que es ahí donde se produce la absorción. En un lechón, en un cerdito, el intestino delgado tiene más o menos 7,8 metros de largo. Por lo tanto, si tenemos un cilindro de intestino, si fuera solamente un cilindro, la superficie sería 3.300 centímetros cuadrados de superficie de exposición. ¿Ya? Al agregar los pliegues de Kerckring, sube a 10.000. Al agregar las vellosidades, 100.000. Y al agregar la microvellosidad, 2 millones. O sea, ese es el nivel de superficie que tiene. Y este tubo digestivo es la estructura que más expuesta tiene el cuerpo, el animal, digamos, más que la piel incluso. ¿Ya? Más expuesta al estímulo externo, que es la dieta. Esa es la gracia entonces de estas vellosidades con microvellosidades, que es donde se produce la absorción. Donde hay una irrigación sanguínea por capilares sanguíneos, ¿verdad? Y capilares pilíferos, capilares del sistema linfático, que también tienen su función. El enterocito entonces es una célula que está adaptada para realizar una absorción y terminar la digestión con estas microvellosidades. ¿Ya? Aquí se produce la absorción. Acá está la membrana basal o vasolateral, porque también hay membranas entre ellos que los separan. Esta membrana es la que tienen que atravesar los nutrientes ya digeridos para acceder al capilar, a un capilar sanguíneo, por ejemplo. Y también existen tight junctions, una estrecha entre células, que generalmente dejan pasar agua y electrolitos, sodio y cloro. ¿Ya? Ahí sí. Es interesante cómo se absorbe el agua, que es lo primero que vamos a ver. El agua difunde hacia el interior de la célula intestinal, o sea, puede haber una absorción transcelular y también paracelular entre medio de dos células. ¿Ya? Esto atrae sodio hacia el interior de este espacio que queda acá entre medio de las dos células, que a su vez además atrae cloro, aumentando la presión, lo que permite la absorción de agua hacia el capilar. Ese es el mecanismo de absorción de agua. Es una gradiente electrolítica. La absorción de agua entonces puede ser transcelular y también paracelular, entre medio de las dos células. En ambos casos es muy importante el flujo de sodio y cloro hacia este espacio intercelular. Tomamos el agua, lo cual aumenta la presión para que el agua sea absorbida junto con los electrolitos. Entonces, por eso es tan importante la ingesta tanto de agua como de electrolitos. El 20% del agua se absorbe por vía transcelular y el 80% por vía paracelular. En este espacio intercelular, entonces, la bomba de sodio, mete sodio, mete sodio, mete sodio, lo cual atrae agua, aumenta la presión y se produce la absorción. ¿Ya? Con respecto a los nutrientes en general, los nutrientes, recuerden, están contenidos en los alimentos. Y hay una parte de la digestión que es física, que está dada por la masticación. Y también las contracciones segmentarias del intestino y las fuertes contracciones del estómago, ¿verdad? Las contracciones del cuerpo del estómago son muy importantes en el funcionamiento del alimento. De hecho, ya a la salida del estómago se habla de quimo, ¿no? Antes bolo alimenticio. Esto debe del bolo, comiéndose el cereal. La idea de la masticación es que reducir el tamaño, de la digestión física, reducir el tamaño para aumentar la exposición a los jugos digestivos. Ahora, en el caso de la masticación, es muy eficiente en animales rumiantes, herbívoros en general,
pero no es muy eficiente en animales monogástricos. O sea, la masticación que hace un cerdo, por ejemplo, un perro, un gato, es bien breve, que tampoco es tan eficiente. Hay una digestión química que está dada por el ácido clorhídrico del estómago, y luego una digestión enzimática que es muy potente, que es el mecanismo básico de digestión, como dice aquí. En el caso de los carbohidratos, son carbohidrasas que hidrolizan los enlaces glicosídicos. En el caso de las proteínas tenemos proteasas que hidrolizan enlaces peptídicos. Y en el caso de los lípidos, de los triglicéridos, tenemos lipasas que hidrolizan los enlaces éster entre el glicerol y los ácidos grasos. Esta digestión tiene una fase luminal que ocurre en el lumen del intestino y del estómago también, donde actúan, en el caso del intestino, enzimas del páncreas. El páncreas tiene todas las enzimas necesarias para la digestión de los nutrientes. Por eso es tan grave cuando falla. Generalmente se produce una hidrólisis incompleta que va dejando polímeros de cadena corta, por ejemplo, maltotriosa o maltosa, ¿se acuerdan? Dos o tres glucosas. Esos polímeros se acercan a la capa superficial del enterocito, donde hay enzimas producidas por el enterocito que terminan con la digestión. Por ejemplo, la maltasa termina con la maltosa dejando la glucosa. ¿Ya? Entonces tenemos una fase luminal y una fase membranosa, que es la que ocurre en la superficie del enterocito, y también puede haber procesamiento intracelular. O sea, dentro del enterocito puede, por ejemplo, completarse la digestión de dipéptidos. Dipéptidos pueden ser hidrolizados en el interior del enterocito y posteriormente pasan por la membrana vasolateral al sistema circulatorio. La absorción en general depende de dos mecanismos. Uno, que es la difusión, que ocurre por gradiente de concentración, que lo acabamos de ver con agua y electrolito. También ocurre con los ácidos grasos, ocurre con minerales, algunos minerales, no todos. Y también hay un transporte activo secundario. En este caso hay un transportador, una proteína transportadora que requiere de ATP, ¿ya?, y de sodio para su absorción. Esto permite una absorción muy eficiente porque es contrarradiante. O sea, no importa que haya una baja concentración en el lumen, absorbe igual. Esa es la gracia. Y ocurre en el caso de los carbohidratos, en el caso de las proteínas y de algunos minerales. ¿Ya? Bien, ¿alguna duda acá con la introducción? Aquí, por favor. Ya, vamos viendo entonces. Digestión y absorción de carbohidratos. Bueno, no está de más que les recuerde que es cierto que hay distintos tipos de carbohidratos. Tuvimos una clase donde vimos todo eso en detalle. Hablamos de carbohidratos que eran azúcares, ¿verdad? Menos de 10 monosacáridos, almidones, que eran ya más complejos, y carbohidratos fibrosos, que eran estructurales, que no eran digeridos por monogástricos. Ya, ¿cómo ocurre la digestión de carbohidratos? Bueno, la masticación puede ser relevante porque la saliva de muchas especies tiene amilasa. Por ejemplo, la saliva del rumiante, ¿ya?, tiene amilasa, y esa amilasa, cuando el rumiante de gluten llega al rumen, a un pH más o menos neutro, por lo tanto sigue actuando, porque el pH de la amilasa salival es 6,8. En el caso de los monogástricos, los cerdos tienen amilasa, los humanos tenemos amilasa, perros y gatos no tienen amilasa salival. Y en el caso de los monogástricos, cuando
el alimento, el bolo alimenticio llega al estómago, rápidamente se inactiva la amilasa porque el pH del estómago es ácido, ¿cierto? Los equinos tienen muy poca actividad amilásica, se considera que no tienen como un 6% de los rumiantes. El intestino delgado ocurre entonces en la fase luminal con la acción de la enzima amilasa pancreática, o sea, es la misma amilasa de la saliva, pero del páncreas, producida por el páncreas. Y es alfa porque hidroliza enlaces alfa 1,4, ¿verdad? Lo cual va hidrolizando el almidón y va dejando maltosas, que son un disacárido, maltotiosas 3 y algunos polímeros de hasta 9 moléculas de glucosa. Luego, estos se acercan a la vellosidad intestinal, donde actúan disacaridasas específicas para la maltosa, la maltasa, para la sacarosa, la sacarasa, para la lactosa, la lactasa, y hay isomaltasa o dextrinasa, que es prácticamente la misma enzima, que hidroliza el enlace 1,6, que veremos a continuación. Y por lo tanto, como van a ver aquí en la otra diapositiva, los productos de digestión de carbohidratos básicamente son 3: glucosa, fructosa y galactosa. En el caso de los carbohidratos, la absorción, la digestión debe ser completa hasta monosacáridos para que ocurra absorción. Es decir, no se puede absorber lactosa, ¿cierto? Tiene que ser degradada. No se puede absorber maltosa, tiene que ser degradada a glucosa. ¿Sí? Esto es en resumen lo que acabo de decir. Aquí tienen la amilasa alfa-tribal, la amilasa pancreática. Obviamente es más importante la pancreática. Estas van cortando enlaces 1,4 del almidón, el carbohidrato vegetal, ¿verdad? Glicógeno, sí, el animal, y van dejando dextrinas. Estas son las dextrinas. Acá tienen ustedes una molécula de amilopectina, ¿verdad? Según sus conocimientos previos. A esta molécula la ataca la amilasa pancreática, por ejemplo, y le va rompiendo enlaces 1,4, ¿verdad? Aquí le rompe uno y deja una maltosa. Acá rompe 3 y deja maltotiosa. Acá rompe 1 y deja una glucosa, ¿cierto? Y va quedando esto, que son algunas glucosas con un enlace 1,6. ¿Sí? Bueno, aquí en resumen están las enzimas disacaridasas del epitelio que van dejando la glucosa, la fructosa y la galactosa, ¿verdad? Glucosa, fructosa y galactosa, no lo olviden. Esta es la misma que les mostré en la clase de carbohidratos, con la que cerramos esta parte. Aquí se ve, es interesante porque tienen aquí cómo actúa la salival y la pancreática, va dejando maltosa, maltotiosa, actúa maltasa y deja glucosa, toda la secuencia, ¿verdad? Y la amilopectina va generando dextrina al límite, que tiene un enlace 1,6, que es atacado por dextrinasa o isomaltasa, generando también glucosa. Si hay lactosa, se requiere lactasa, dejando glucosa y galactosa, ¿cierto? Y si hay sacarosa, en la dieta se requiere sacarasa para que genere glucosa y fructosa. Bien, ¿cómo se absorben ahora los carbohidratos? La absorción de glucosa y galactosa es activa. Transporte activo dependiendo del sodio. ¿Ya? La energía proviene del transporte del sodio. Y luego, para pasar la membrana vasolateral, ocupan difusión facilitada.
que es un transportador proteico, o sea, no, perdón, es un canal proteico, no un transportador, es un canal proteico denominado GLUT2. Esto como veremos aquí en la tierra. GLUT2. Entonces, primero transporte activo y luego difusión facilitada. Es muy eficiente porque la primera parte del lumen hacia la célula es transporte activo, por lo tanto, ingresa gran cantidad de el carbohidrato, la glucosa, por ejemplo, y como el otro canal proteico, que depende de la gradiente, sale sin problema hacia la sangre. En el caso de fructosa, en ambos casos es difusión facilitada, como les explico a continuación. Acá tienen ustedes cómo se absorbe la glucosa. La glucosa se absorbe junto con sodio por transporte activo a través de un transportador denominado SGLT1. Aquí no se ve tan bien el nombre, pero no importa. Posteriormente, esa glucosa pasa a la sangre a través de GLUT2. ¿Ya? En el caso de la fructosa se absorbe por difusión facilitada a través del canal proteico GLUT5, desde el lumen hacia el enterocito, y luego también ocupa GLUT2 para salir a la sangre. ¿Sí? Acá se ve claramente cómo glucosa y galactosa ocupan el transportador, ¿verdad? SGLT1 y fructosa no. Glucosa y galactosa, entonces, transporte activo y luego difusión facilitada. Fructosa, difusión facilitada, difusión facilitada. ¿Sí? Esto explica por qué si la absorción de glucosa es 100, la de fructosa es menos de la mitad, la tasa de absorción. ¿Por qué? Porque depende del gradiente. El otro es contragradiente. Acá tienen el transportador SGLT1, ¿ya? Que es el transportador de glucosa y galactosa. Es un dímero que recibe el sodio y al recibir el sodio se abre, permitiendo que entre la glucosa con el agua. Una vez que ingresó la glucosa con el agua, se cierra y expulsa la glucosa con el sodio y el agua hacia el interior de la célula. Una vez que se expulsado la glucosa, el sodio sobre todo, se cambia la configuración y permite recibir otra molécula de sodio desde el lumen intestinal. ¿Ya? Por eso es tan importante en la absorción de glucosa la presencia de sodio. ¿Ya? Que es la base de la sala de rehidratación oral. De los alimentos, bebidas para deportistas o para animales enfermos. La sala de rehidratación. Si no, no se va a absorber la glucosa. Y ahora, ¿por qué esta diferencia, chiquillos, entre glucosa, galactosa y fructosa? Porque recuerden ustedes que la glucosa y la galactosa son aldehídos, son aldoxosas. Y eso es lo que reconoce el SGLT1, que sean hexosas y que sean aldehídos. En cambio, la fructosa es una acetona. ¿Se acuerdan de la clase de carbohidratos? Y por eso es que no es reconocido por el SGLT1 y se absorbe por transporte facilitado. Por lo tanto, os vuelvo a repetir, si es que la absorción de glucosa es 100, la sacarosa incluso un poquito mejor, la de fructosa es menos de la mitad. ¿Ya?
Y las pentosas que pueden estar libres en la dieta, que son muy pocas, porque generalmente están como polisacáridos, como vimos en la clase respectiva, se absorben por difusión simple. Por lo tanto, la tasa de absorción es muy baja. ¿Ya? Una vez que se absorbe la glucosa, va a estabilizar la glicemia, ¿cierto? Tiende a subir después de que uno come, ¿verdad? Obviamente. Esta glicemia se llama glicemia porque hay mecanismos que la regulan, así como hablamos de calcemia, si se acuerdan. Es más o menos estable en cierto rango, tiene cierto rango. En monogástrico, esta glicemia va entre más o menos 80, 120, por ahí, en cerdo, perro, gato, caballo. Es más o menos parecida, obviamente hay diferencias por especie. Pero es muy distinta en rumiante. El rumiante es la mitad. Que les va a quedar claro en 30 clases la próxima. ¿Por qué es la mitad en rumiante? Porque los rumiantes no reciben glucosa de la dieta. Se la comen todas las bacterias ruminales. También, en el caso de las aves, la glicemia tiende a ser más alta. Se supone que es una adaptación para el vuelo, que requiere mucha energía. O para correr, en el caso de las lechuzas. La glucosa llega a los tejidos y es activada con fosfato, ¿verdad? Formando glucosa fosfatos y fosfato por una enzima exoquinasa. Y se destina a las necesidades del organismo en ese minuto. Si el organismo requiere energía, la glucosa se va a ir a glicolisis, ciclo de Krebs y fosforilación oxidativa, ¿verdad? ¿Recuerdan? Bueno, vamos a darle con detalle después de todo. Y si sigue consumiendo glucosa una vez que está satisfecho el requerimiento energético, se va a ir al glucógeno, ya sea en hígado y en músculo. Y si sigue consumiendo glucosa, se empieza a sintetizar ácidos grasos y glicerol. Ambos pueden ser sintetizados desde glucosa en monogástricos. Porque el rumiante es distinto. Se va formando triglicéridos, ¿verdad? Y además se abre el ciclo de las pentosas en monogástrico para generar poder reductor, porque las cadenas de los ácidos grasos, recuerden, son hidrocarbonadas. O sea, se requiere hidrógeno ahí. Como que empieza a guatear el proyector ahí, ¿o no? Sí. Sí, claro. Eso con carbohidratos, digestión y absorción de carbohidratos. ¿Qué pasa con las proteínas? Bueno, esta se la mostré. La digestión proteica empieza, hay una digestión química en el estómago por la acción del ácido clorhídrico, ¿verdad? Luego, ese mismo ácido clorhídrico activa el pepsinógeno del estómago, producido por las células parietales, apepsina, que es responsable más o menos del 10 a 20% de la digestión de proteínas, o sea, es importante. Cuando el quimo sale del estómago por el píloro y toca el epitelio intestinal, este libera esta enzima que se llama enteroquinasa. ¿Verdad? Esta enzima enteroquinasa activa el tripsinógeno del páncreas a tripsina. Luego la tripsina se activa a sí misma y activa el resto de las enzimas proteolíticas del páncreas, como son quimiotripsinógeno de tripsina, prolactasa, lactasa y las ambas procarboxipeptidasas a carboxipeptidasas A y B, que tienen que secretarse en forma inactiva para que no digieran el páncreas, ¿verdad? Eso lo han visto en física. ¿Sí? Muy importante. Estas enzimas realizan la hidrólisis de las proteínas. La tripsina
y la quimiotripsina y la elastasa son endopeptidasas, o sea, actúan en el interior de las cadenas proteicas, en el caso de la tripsina, prefiriendo arginina y lisina, es decir, aminoácidos básicos. Quimiotripsina, aromáticos, y la elastasa, alifáticos. En cambio, las carboxipeptidasas, A y B, son exopeptidasas, o sea, actúan de afuera hacia adentro. Y van dejando ya aminoácidos y pequeños péptidos. ¿Sí? ¿Está bueno? ¿Sí? ¿Se va cortando? Estos pequeños péptidos y aminoácidos se acercan a las vellosidades, de las microvellosidades lógicamente también, y ahí actúan peptidasas que van terminando la hidrólisis y van dejando dipéptidos, tripéptidos y aminoácidos. En consecuencia tenemos una digestión luminal dada por el pepsinógeno y por ligasas pancreáticas, y una digestión terminal dada por las peptidasas del rebete estriado. También dentro de la célula intestinal puede haber hidrólisis de dipéptidos. Y luego los productos de la digestión salen por la membrana vasolateral. La pepsina del estómago es muy importante, sobre todo para el colágeno, la digestión del colágeno. 10 a 20% de la digestión total. Y luego ya la tripsina, las enzimas del páncreas, digestión luminal, que van dejando pequeños péptidos para la digestión, para la fase membranosa, que ocurre en la membrana del enterocito, donde van dejando aminoácidos. A pesar de esto, la digestión proteica de toda esta batería enzimática, ¿verdad? Todo lo demás, es incompleta. ¿Ya? O sea, si se fijan acá, no llega al 100%. Y eso hace que productos proteicos, digamos, aminoácidos, péptidos, lleguen al intestino grueso, donde son fermentados por flora normal, que produce amoníaco. Entonces, por eso, cuando hay, por ejemplo, una falla hepática, se da antibióticos para controlar la flora y que no se produzca amoníaco en el intestino, porque eso aumenta la concentración de amoníaco en sangre. Y con un hígado fallando, no se está sintetizando urea. Una parte, entonces, de los aminoácidos de la dieta, se absorben como di o tripéptidos, lo cual al principio, hace unos años no se sabía. El primer estudio que indicó esto fue un estudio hecho en humanos, donde se dio glicina, diglicina y triglicina, o sea, aminoácidos dipéptido, tripéptido, ¿cierto? Y se vio que incluso la absorción del dipéptido y el tripéptido era mayor, la tasa de absorción era mejor que el aminoácido solo. Y eso se descubrió en seres humanos hace varios años ya, pero fue el primer indicio, antes no se sabía. La absorción de los productos de la digestión proteica cuando son aminoácidos es dependiente del sodio, aunque también deben recordar que hay una etapa de la vida donde hay absorción de proteína completa, ¿verdad? Que es el neonato, sobre todo, muy importante sobre todo en animales, la mayoría de las especies animales, en las cuales la placenta impide el traspaso de inmunoglobulina durante la gestación. Por lo tanto, la mayoría de las especies animales, perros, gatos, rumiantes, equinos, cerdos, nacen sin inmunidad y con un sistema inmune inmaduro. Por lo tanto, es vital que ingieran calostro. Ese calostro tiene inmunoglobulina que pueden ser absorbidas directamente, ya que
el estómago nace sin células parietales. Por lo tanto, no hay secreción de ácido clorhídrico ni de pepsina. Y también se retarda la acción enzimática del páncreas las primeras horas. Lo que permite, ¿verdad?, que el epitelio intestinal englobe esta proteína completa y pase a la sangre, lo cual le sirve de inmunidad masiva al animal. En resumen, entonces, pueden ver acá cómo se absorben los aminoácidos en forma sodio dependiente. Los dipéptidos y tripéptidos se absorben por un transportador no sodio dependiente y pueden ser hidrolizados en el exterior de la célula intestinal o no. Pueden absorberse como tales a la sangre o hidrolizarse aminoácidos y absorberse como aminoácidos. Y también puede haber absorción de pequeños péptidos. Incluso proteína completa, por eso hay alergia alimentaria. Pero eso es otro punto. Y recuerden que les mencioné en las clases de aminoácidos, ¿verdad?, que los sistemas de absorción, estos sistemas de absorción, son distintos según el grupo de aminoácidos al cual pertenezcan el aminoácido. Y que habían dos situaciones de competencia que eran muy relevantes. Una era entre lisina y arginina, ¿verdad?, que eran aminoácidos básicos, y la otra es entre valina, leucina e isoleucina, que eran aminoácidos neutros, ¿ya?, donde el exceso de uno podía afectar la absorción de otro. Así que vayan recapitulando. Todos los productos de digestión de proteínas que ocurren en el tracto digestivo llegan al hígado, ¿verdad?, vía porta. Vena porta. ¿Sí? Y el hígado es fundamental en el metabolismo de las proteínas. ¿Por qué? Sintetiza proteínas. Sintetiza la albúmina, chiquillos, que es la proteína más importante en la sangre. Sintetiza factores de coagulación sanguínea. ¿Sí? Sintetiza angiotensinógenos, que tiene que ver con la regulación de la presión arterial, ¿verdad? ¿Sí o no? Sistema de regulación de angiotensina aldosterona, ¿recuerdan? De fisiología. El hígado sintetiza la urea para que ésta pueda ser eliminada por la orina. Entonces, por eso cuando falla el hígado es muy serio, porque se empieza a acumular amoníaco. ¿Ya? Muy importante. Dudas con las proteínas. Ya. ¿Qué pasa ahora con las grasas? Algo vimos lípido, bastante, debería. Recordemos, ¿cierto?, que en los alimentos están principalmente como triglicéridos, ¿no? Esos son los que tienen los ácidos grasos. Recordemos que son insolubles en agua, por lo tanto, primero hay que emulsificarlo, luego hidrolizarlo, luego micelarlos, o sea, formar la micela, y finalmente absorberlo. La idea entonces es que queden suspendidos en agua para que puedan ser atacados por la lipasa. Existe lipasa lingual en algunas especies, sobre todo rumiantes, lipasa gástrica, también el rumiante bastante activa, el neonato, y hay una lipasa láctea también, pero sin lugar a dudas que la más importante es la lipasa del páncreas. Se secreta como tal junto con procolipasa. Y la procolipasa es activada por tripsina del intestino acolipasa. Y ahí se junta con la lipasa y actúan en el interfaz de la bota de grasa. Además, hay fosfolipasas A1 y A2 para los fosfolípidos. Es muy importante la bilis con los ácidos biliares que se secretan como ácidos y llegan al intestino como sales.
que los vimos en proteínas, ¿cuál eran? Glicocólico, taurocólico. Estas sales biliares lo que hacen es romper la gota de grasa, o sea, reducir la tensión superficial, generando muchas gotitas de grasa, aumentando la superficie de acción para la lipasa. La lipasa pancreática ataca los carbonos 1 y 2 del triglicérido. ¿Ya? No toca ataca los carbonos 1 y 3 del triglicérido. No ataca el 2. ¿Ya? No ataca el 2. Por eso es que queda una parte importante de monoglicéridos beta, como este. Porque estos carbonos se llaman 1, 2, 3 o alfa, beta, alfa prima. ¿Ya? La lipasa pancreática entonces se secreta en gran cantidad. Actúa con colipasa. Y solo cuando hay una secreción de menos del 10%, o sea, 10% menos, para ser estricto, se produce problemas de digestión de grasa. Y hay diarrea con grasa, que se llama esteatorrea. Entonces, por eso es seria la cosa cuando se deja de producir la lipasa, porque quiere decir que no hay nada. Como ocurre en la insuficiencia pancreática exocrina. Ahí está la lipasa con la colipasa actuando en una interfaz aceite-agua. Aceite-agua, ¿cierto? Una vez que se produce la digestión, se forma la micela. Acá tienen estos cabecitas, con cabecitas son las sales biliares. Ese es un monoglicérido. La gracia del monoglicérido beta, chiquillo, es que tiene un extremo hidrofílico y un extremo hidrófobo. Entonces actúa como sal biliar. No es completamente hidrófobo como el triglicérido. Esa es la gracia. Seguramente por eso el diseño era que justamente la lipasa no hidrolizara el dos. La micela entonces toca el intestino y los productos de absorción son absorbidos y las sales biliares siguen de largo. Hasta el final del ilion, donde hay transportadores que las toman, las mandan a la sangre y retornan al hígado. Y el hígado las puede volver a ocupar. Esto se llama circulación enteropática. ¿Ya? Entonces, si se fijan, es bien eficiente. De hecho, la excreción de secreción biliar es de 5%, que es lo que le da el color a las fecas. Entonces, es importante la circulación enteropática para la digestión de grasa. La micela, entonces, ahí está formada por monoglicéridos, ácido graso, colesterol, las vitaminas liposolubles, los fosfolípidos. Estas micelas tienen como función estabilizar los productos de digestión y transportarla hacia la membrana. Toca la membrana, se deshace, entonces los ácidos grasos se absorben en forma pasiva y dentro del enterocito, específicamente en el retículo endoplásmico, se vuelve a formar el triglicérido. Luego ese triglicérido en el aparato de Golgi se acopla con colesterol, proteína, fosfolípidos, vitaminas liposolubles también, y forma el llamado kilomicrón. ¿Ya? Eso ocurre con los ácidos grasos de más de 14 átomos de carbono. Los de cadena corta y media pueden absorberse directamente en la sangre y llegan al tiro al hígado vía arteria hepática. No, vía corta. Vía sangre corta. En cambio, estos, los que van en kilomicrones, se van al sistema linfático, ¿se acuerdan? Que lo vimos en lípidos. Esta es la diferencia entre los de cadena larga, que tienen que micelizarse y tienen que
volver a formar triglicéridos y luego incorporarse en los kilomicrones y van a la linfa. En cambio, los de cadena media y corta pasan directamente a la sangre portal. Entonces son aportadores de energía más rápido, por eso las fórmulas intrahospitalarias muchas veces tienen de esto, para generar energía rápida. Entonces el kilomicrón se va al sistema linfático, donde ocurre todo lo que ya conocemos. De ahí pasa la sangre y llega, pasa por todo el organismo, ¿verdad? Donde es atacado por lipasa lipoproteica, quedando el kilomicrón remanente. El hígado lo metaboliza a BLBL, porque ahí sí que llega por arteria hepática. El BLBL pasa por los capilares nuevamente del organismo, actúa la lipasa lipoproteica y queda la LBL, que ya es colesterol. Y a eso, para que se acuerden, de todo esto se suma el HDL que hace el transporte inverso de colesterol. Bien, eso era con carbohidratos, proteína y grasa. También recuerden que vimos que el calcio se absorbe por transporte activo, con la calvindina o CBP, en minerales. Vimos que el hierro, que se transporta por este transportador de metal equivalente, que también es activo, de MT1. Y en el caso de las vitaminas, el ácido fólico tiene un transportador que está en el intestino medio, el intestino delgado medio y distal, o sea, el yuno ilio, ácido fólico, tiene un transportador. Las vitaminas, en general las vitaminas liposolubles se absorben con la grasa y el resto de las hidrosolubles por difusión. Y el otro que tiene transportador, no lo olviden, es la B12, que tiene un transportador al final del intestino delgado, en el ilio. La vitamina B12 tiene que acoplarse con el factor intrínseco producido por el páncreas. Porque el transportador lo que reconoce es el factor intrínseco. Por eso que cuando falla el páncreas, la B12 no se absorbe, porque no hay factor intrínseco. Y a los animales con deficiencia pancreática hay que inyectarle B12. Ya, chicos. Eso sería la digestión, en resumen. Nos tomamos un break hasta las 5:10, ¿no? Y seguimos con el metabolismo.